Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo una iniciativa de Laura de Daluna Books que se llama Octubre Clásico. Arrancamos. Voy a arrancar este vídeo con una pequeña explicación y con un disclaimer, como ponen en los productos. La primera explicación es ¿en qué consiste la iniciativa? Pues bueno, es una iniciativa, como os he dicho, creada por Laura, ahora que tiene también cuenta en YouTube. Laura es Daluna Books, tanto en YouTube como en Instagram, y ha querido crear esta iniciativa de Octubre Clásico para promocionar la lectura de los libros, como su nombre indica, clásicos. Ella dice ser una lectura de clásicos ya de adulta, pero le ha gustado mucho esta experiencia y quería promocionar un poco más pues, la lectura de los clásicos. La lectura de los clásicos pues, es bastante habitual, en mi opinión, en muchos de los canales. Es cierto que muchos de los canales de YouTube se centran mucho en lo que es fantasía juvenil, romantasy, etcétera, sobre todo de cuentas de creadores más jóvenes, pero también hay cuentas que promocionan literatura clásica súper interesantes. Yo tengo una postura intermedia respecto a los clásicos. ¿A qué me refiero con esto? Primero, yo diría que los clásicos como tal no son un género, y puede ser una verdad de perogrullo esta, pero a veces hay gente que dice, no me gustan los clásicos. Es como decir, no te gusta la fruta o no te gusta la verdura, no te gustará alguna fruta concreta, alguna verdura concreta. Si dices así en general que no te gusta ninguna fruta ni ninguna verdura, probablemente es porque no las hayas probado. A lo mejor esto cogéis y me tiráis los trastos a la cabeza, pero yo lo veo así. Es muy complicado que no te guste ningún clásico porque hay muchísimos géneros diferentes. Hay de terror, hay de aventuras, hay de romance, hay de investigaciones, hay novelas históricas, o sea, hay muchísima variedad, distopías, ciencia ficción, o sea, todo lo que hay en una literatura normal, pues en clásico. También hay una gran variedad de autores y nacionalidades. Puedes leer autores rusos y que te encanten, o leer clásicos franceses, leer clásicos británicos, clásicos españoles, pues muchísima variedad. Entonces, bueno, creo que siempre podemos encontrar un clásico a nuestro gusto. Por otro lado, como digo que estoy en medio, o sea, creo que los clásicos pues, pueden traernos lecturas muy interesantes. Tampoco creo que todos los clásicos, o en mi caso, a mí no todos los clásicos me han gustado. Del mismo modo que no me gustan todos los libros que leo. Han pasado el tiempo, han pasado la barrera del tiempo, han pasado la crítica del tiempo, sin duda. Ojo, yo no digo que no puedan tener calidad literaria, yo ahí no voy a entrar, no soy crítica literaria. Lo que sí puedo decir es si un libro me gusta o no me gusta, si he conectado con la historia o no, con los personajes o no. Esto no lo juzgo desde el presentismo, es decir, las circunstancias, las sociedades, las épocas y el momento en el que se escriben son esos momentos. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con esa visión del mundo, de acuerdo o no de acuerdo con los autores. Nos puede gustar más o menos las ideas que propongan y por lo tanto podemos decidir leerlos o no leerlos. Pero no creo ni que todo lo clásico me guste, ni mucho menos, y tampoco descarto lo clásico como algo que me aburra, me enrolla. Hace tiempo yo hice dos vídeos, uno que era 100 libros que hay que leer antes de morir, 10 que yo recomendaba, que había leído y me habían gustado, y también de 100 libros que hay que leer antes de morir, 10 que yo quería leer. De esos 10 he leído 3, he estado mirando esta mañana el vídeo. He leído Los Miserables, que tremendo tocho, El color púrpura y Jane Eyre. De esos 3, Los Miserables no me gustó. No me matéis, pero no me gustó. Me aburrí sobremanera. Y lo terminé por mis santas narices. Así fue, o sea, porque soy más cabezona que otra cosa. Entonces dije, este libro no puede conmigo. Voy a poder yo con el libro. Pero aún así no me gustó. Sé que es un libro favorito para muchísima gente. A mí, le hubiera quitado un volumen entero, si no 2. O hubiera hecho 3 libros. Pero bueno, el caso es que no fue para mí. Bueno, esta, perdonad, llamada de hijo adolescente que se ha ido a dormir a casa de un amigo
y quiere que le vaya a recoger ya. Pues nada, se tendrá que esperar un poquito, porque, madre mía. Bueno, sigo. Eso, que a mí Los Miserables me aburrió soberanamente. Jane Eyre me sorprendió muchísimo y me gustó. Me gustó mucho el personaje, la parte de reflexiva, la parte de análisis de la sociedad, y lo recomiendo un montón. Y El color púrpura me encantó. El color púrpura es una historia que yo había visto en cine, que pensé que después de haberla visto en cine quizá desmerecía si leía el libro, pero no, o sea, fue una conexión diferente con la historia. Creo que la película de Spielberg está súper bien conseguida, pero desde luego esta opción también me gustó muchísimo, la verdad. Ahora os voy a recomendar algunos clásicos que yo creo que merecen mucho la pena leer, también variados. Bueno, ya os recomendé en otra ocasión libros de aventuras como de Julio Verne, lógicamente todos los libros de Sherlock Holmes me parecen muy interesantes. Libros que son más reflexivos, como pueden ser en 1984 o Fahrenheit o Las Metamorfosis de Kafka, que creo que también pueden ser lecturas muy interesantes. No puedo decir que me hayan apasionado, pero sí me han parecido lecturas con una reflexión y una calidad literaria que me hizo mucho apreciar la obra. Os recomiendo obras, pues por ejemplo, como Rebeca, que me pareció bastante turbadora. O también, pues os vengo a recomendar hoy algunos clásicos que creo que si no habéis leído os animo a leer. Eh, Os voy a recomendar tres clásicos. Uno de ellos es La inquilina de Wilfell Hall, de Anne Bronte, que es una novela que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo porque yo no esperaba una novela tan moderna, modernidad desde el punto de vista de las estructuras sociales, el rol de la mujer, etcétera, y la historia en la forma en la que está narrada. Me pareció una visión súper original, me pareció una visión de una historia que además no me aburrió cuando la estaba leyendo, que me pareció súper interesante y que creo que es uno de estos clásicos que puede gustar a todo tipo de público y a todo tipo de lector. Disfruté muchísimo de sus páginas y creo que es una novela, uno de estos clásicos, pues que se merecen su posición maravillosa. Además, escrito por mujer, leo A tu horas octubre, que también es otra iniciativa que hay este mes, maravilla pura. Tenemos otra de las hermanas Bronte, en este caso Charlotte, y el libro es Jane Eyre. Jane Eyre también, como os digo, me sorprendió muchísimo. Yo tengo aquí una nota discordante y es que a mí Cumbres Borrascosas no me gustó. Me lo he leído dos veces, porque la primera vez me dejó un poco extraña. Dije, bueno, a lo mejor lo he leído de adolescente y no le he sacado el jugo, y me leí el libro otra vez y no me gustó. Sé que es el favorito de mucha gente, pero yo no pude con los personajes, no los soporto. Y sé que no es un romance, o sea, es romántico en el sentido de periodo romántico, gótico, no es un romance. Pero aún así, no es una historia que me gustara. Entiendo igual su calidad literaria, pero no. En el caso de Jane Eyre es una historia que entiendo la calidad literaria y además me gustó. Me gustó el personaje, me gustó la reflexión, me gustó la forma de estar escrito, me gustó las historias que le van pasando. De hecho, la historia de amor, que es la que reproducen casi siempre las películas, me parece una cosa más dentro del libro. Hay otros muchos factores del libro que veo igualmente interesantes y igualmente importantes en lo que es la historia, y yo creo que es uno de estos clásicos que merece muchísimo, muchísimo la pena leer. Ahora os traigo dos rusos, nada más y nada menos que Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. A mí Crimen y Castigo no puedo decir que fuera una obra que me apasionara, pero creo que es una obra que merece la pena leer por la reflexión que tiene sobre la sociedad, sobre la responsabilidad, sobre la culpa. Es muy reflexiva, muy introspectiva, tiene lugar en espacios muy pequeños, con muchísimo simbolismo, algo confusa por los nombres, porque los nombres van con apellidos, con nombres, con apodos, entonces a veces es un poco difícil seguir quién está hablando, pero creo que es una obra que merece la pena leer, merece la pena
leer a sorbitos, o sea, creo que no es una de estas obras en las que coges y devoras, sino que es interesante a lo mejor leyendo 1, 2, 3 capítulos e ir reflexionando sobre esta obra. Creo que tiene un ritmo pausado, como os digo, muy reflexivo. En cuanto a la reflexión y salvando todas las barreras, a mí me recordaba un poquito me recuerda un poco a la metamorfosis de Kafka, ¿no? Y porque tú estás leyendo algo, pero que sabes que hay muchas capas más, que hay mucho más detrás de lo que te está escribiendo, y estoy segura que es el típico libro que relees y ves otras cosas que no habías visto antes. Así que, pese a no ser una lectura ligera, pese a que sé que a mucha gente le aterran los rusos por su forma de escribir, yo creo que Crimen y Castigo es una novela que merece la pena. Y hablando de rusos, os voy a recomendar otro, y en este caso, en forma de teatro, un señor que yo he leído muchísimo y que he disfrutado muchísimo, y que si os dan miedo los relatos, o sea, los rusos, creo que es una forma maravillosa de entrar. Y es Anton Chekhov. Y en este caso, este libro tiene dos obras, que es La gaviota y El jardín de los cerezos. Refleja toda esta sociedad en transición en Rusia, entre un mundo más rural y un mundo más industrial, entre una sociedad donde la nobleza lo prevalecía todo con los nuevos movimientos sociales, donde el no hacer nada devora el alma y la energía de los personajes, donde las convenciones sociales te rompen y te hacen cuestionarte un montón de cosas. Y yo Chekhov, como os digo, lo he leído muchísimo, lo he visto representado muchas veces y no me canso. O sea, no me canso de leerlo. De hecho, hace tiempo que no lo leo, así que me parece que le voy a dar una relectura a la obra, porque tiene una sutileza al escribir, una forma muy poética de narrar. Y creo que el teatro es uno de los grandes olvidados, pero creo que es una forma de acercarse a los clásicos maravillosa, de la misma forma que lo es la poesía, ¿no? O las obras, pues por ejemplo, más clásicas en cuanto a teatro, pero con verso, ¿no? Yo desde luego Chekhov, si tenéis miedo a los rusos, pues me parece que es muy buena opción. Siguiendo con teatro, os traigo uno de los clásicos pues grandes del mundo, que es William Shakespeare. Y William Shakespeare tiene todos sus dramas, tiene su Hamlet, tiene su Otelo, tiene su Romeo y Julieta, pero tiene obras como esta, Mucho ruido y pocas nueces, que de hecho hay película, tiene Mucho ruido y pocas nueces, tiene Sueño de una noche de verano, que son obras mucho más juguetonas, como digo yo, más de comedia, más de malentendidos, más de salseo, y que también es una forma de acercarse a Shakespeare y acercarse al teatro isabelino en su época, con todos estos enredos en las corralas, con la gente yendo y viniendo, con los 3 momentos de la obra, con el 1 o 2 espacios, y creo que es una forma muy interesante y fijaos, es súper finito, o sea, esto se lee en un ratito de nada. Y la verdad es que es muy divertido, todos los enredos, los personajes, la forma de desarrollarlo, y creo que es una forma también muy amena y muy divertida de meterse en los clásicos. Clásicos españoles, he leído muchos, también tengo grandes carencias, o sea, hay algunos clásicos españoles que no me puedo creer que no haya leído jamás, y luego os enseñaré alguna de mis vergüenzas. Pero bueno, los lectores somos limitados en cuanto al tiempo que tenemos y los intereses. Uno que yo descubrí en el instituto y que me encantó y que leí muchísimas obras suyas fue Pío Baroja, y en este caso os traigo Las inquietudes de Shanti Andía. Pío Baroja yo he leído El árbol de la ciencia, Las inquietudes de Shanti Andía, y luego tiene una trilogía sobre el movimiento obrero. Creo que es un autor poco leído en España, pero que refleja muy bien todo lo que es la obra del realismo, naturalismo, no sé muy bien en qué movimiento se podría englobar. Narra muchísimo los movimientos obreros, es también muy poético, narra muy bien el entorno
te explica muy bien de todo, todo lo que sucede a los personajes. Os voy a leer un poquito de la sinopsis de esta, porque me lo leí hace 500 y la madre y... Vale. Sí. Aprovechando el robusto tronco del romance y de aventuras, muchas de ellas desarrolladas en escenarios marinos tan frecuente en la literatura anglosajona como ajeno a nuestra tradición novelística, inicia Pío Baroja en Las inquietudes de Shanti Andía una serie narrativa ambientada en el mar que tardará 19 años en concluir. La adopción de una estructura autobiográfica permite articular una tensión narrativa que no decae en ningún momento y que se enriquece con la interpolación de relatos ajenos a ella y con una deslumbrante incorporación de personajes en busca de sucesos maravillosos. Es una novela de aventuras. Las inquietudes de Shanti Andía es pura y duramente una novela de aventuras. Y tiene una prosa maravillosa, Pío Baroja, y yo desde luego es uno de estos clásicos españoles que creo que no recomiendo suficiente, pero que tendría que leer la humanidad entera. Y ahora os traigo un clásico clásico. ¿A qué me refiero con clásico clásico? Clásico de literatura griega y romana, que es en sí lo que son los clásicos, aunque luego pues hayamos extrapolado esta palabra para todos los demás. Y un libro que me he leído y releído, que... Madre mía, lo que aparece por aquí. Mirad, lo que me ha parecido. Tú puedes ayudar a Sarajevo. Recogida de material para la Universidad de Sarajevo. Todo de cuando estaba en la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí, en mi libro. Como imaginaréis, iba a la universidad siempre con libros. Yo digo que me hice la mitad de la carrera en el tren. Y también anotaciones de las páginas en las que aparecía lo que me pedía mi profe de literatura del instituto, pero luego me lo releí después. Bueno, que me enrollo, me he puesto nostálgica. El asno de oro de Apuleyo. El asno de oro es una fábula maravillosa en la que tenemos a un señor que le transforman en asno y como asno pues ve el mundo. Nos da una visión, claro, porque nadie se fija en el asno es maltratado, el asno es un instrumento, pero desde esa postura de asno puede observar todo lo que le rodea. Además, si os gusta la mitología, intercala dentro del relato la historia de Psique y Eros, y me pareció maravillosa. Tiene este toque, no sé, o sea, tiene por un lado el humor que puede tener en las partes divertidas el Lazarillo de Tormes, la Celestina o el humor que puede tener Don Quijote de la Mancha. Tiene la parte de, no, pues de mitología, que a mí me encanta la mitología y creo que nada mejor que leer la mitología en sus orígenes. Y luego tiene esta parte de crítica social que también sabían hacer los autores clásicos, los de Roma y los de Grecia. Es un libro que, si queréis leer literatura más antigua, pues es muy entretenido, muy asequible, muy fácil de leer y que yo ya os he recomendado más de una vez, pero estaré pico y pala hasta que os lo leáis. Otro que os recomiendo siempre y que tengo intención de leerme antes de que acabe el año es Mujercitas, en esta versión completa de Mujercitas y las otras Mujercitas, que resulta que hay dos libros y yo toda la vida pensando que era uno porque hay dos versiones. Bueno, no dos versiones, hicieron uno, luego el otro y luego lo han publicado como un volumen completo. Yo creo que todas las lectoras del universo en algún momento nos hemos sentido identificadas con Joe, todas hemos querido ser Joe, todas hemos querido vivir la aventura y ser libres y ser apasionadas, y creo que es uno de estos personajes, Joe March, que ha marcado la infancia y adolescencia de muchísimas generaciones. Y Mujercitas, pues bueno, para mí es un libro súper especial. Y ahora os traigo mis vergüenzas. ¿Cuáles son mis vergüenzas? Bueno, yo hay autores españoles clásicos que no he leído como todo el mundo, pero hay dos de los que me avergüenzo especialmente. Uno es Benito Pérez Galdós, que no es cierto que no haya leído, pero solo he leído Marianela. No he leído nada de Episodios Nacionales, no he leído, bueno, avergonzada por no haber leído a Benito Pérez Galdós. Y la otra que no he leído es Emilia Pardo Bazán,
que de hecho el Galdós y la Bazán en su momento. Bueno, el caso. Tengo aquí un libro que me compré, que iba a participar en una lectura conjunta y que no, al final no participé, lo dejé, lo he ido dejando. De hecho tengo las metas y todo hechas y no lo leí. Y es una de mis vergüenzas, sí, es Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta, mirad, ¿veis? Las de cuando hice las metas. Fortunata y Jacinta es uno de estos clásicos españoles que creo que me puede gustar mucho, porque ha habido otros clásicos españoles que he leído, más o menos de la misma época, contexto, etcétera, que no me han gustado. Por ejemplo, yo me leí La Regenta en su momento, pues La Regenta tampoco me gustó, me aburrió. Creo que tiene demasiada... Toda la chicha pasa en la parte final y hay una parte inicial de introspección que me aburrió. Un poco además moralista, un poquito de moralina tenía la historia de La Regenta y ese tono no me gustó demasiado. No fue un libro que pese a que, como os digo, reconozco su influencia en la literatura y como dicen es el Madame Bovary español o la Ana Karenina español, pues bueno, la versión española no me gustó. Fortunata y Jacinta, yo tengo recuerdo de pequeña pues de ver estos clásicos adaptados a la pantalla en las series. Si no recuerdo mal salía Ana Belén. Recuerdo que había un señor que yo creo que tenía tuberculosis o algo así, que narraba la vida de una señora, digamos, acomodada bien y de una señora pobre, y con esto nos mostraba las dos Españas tan distintas que había en la época. Creo que es un libro y creo que la narrativa de Galdós puede encajar mucho con mi forma de leer, pero sé que esto antes de fin de año no me lo voy a leer, pero me lo voy a crear como propósito para ser uno de los clásicos que me lea el año que viene. A ver si luego lo cumplo, espero que sí. Y bueno, esta es mi pequeña contribución, mi pequeña gotita al octubre clásico. Os iba a traer a Elsa, pero como tengo un hijo adolescente toca narices, pues ahora me toca parar el vídeo, irme a recogerle, volver, lo editaré y lo subiré pues cuando sea. Así que no da tiempo a que Elsa apoye en la grabación de este vídeo. Así que si le tenéis que echar la culpa a alguien, se la echáis a mi hijo Mario. Ahí os lo dejo. Por mí nada más, un besito muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.